Bien, mis estimados amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes en este espacio. Bienvenidos a quienes ya están conectados en la transmisión del día de hoy. Karen, Aldo, Cindy, Álvaro, mi estimada Evelyn, muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Oyeron? Un gusto, reitero, estar compartiendo nuevamente en este espacio. Y pues en la sesión del día de hoy vamos a continuar con, buenas tardes, mi estimado Hugo, con el contenido de nuestro curso correspondiente. Bueno, recuerdo que la última vez, voy a iniciar con las grabaciones, perdón. Recording in progress. Buenas tardes nuevamente a todos, estimados amigos que se están conectando a la transmisión del día de hoy. Mi estimada Anabela, buenas tardes. A los que están ya presentes, sean ustedes bienvenidos. Les comentaba que vamos a, obviamente, pues a continuar con el desarrollo del contenido que vimos la vez anterior. Recuerdo que en el último día de clases vimos la forma de acreditación de los sujetos procesales. Recordarán que hablamos de las coaliciones, de los sindicatos y de los patronos. Hablamos en aquel día del tema de las coaliciones, cuál era la manera en cómo ellos acreditaban, ¿sí?, la representación ya debidamente ante un juzgado. Platicamos de la certificación del acta de constitución y designación de sus respectivos representantes, perdón, solo voy a silenciarlos, de sus respectivos representantes. Sí, hablamos que era un acta revestida de pocos formalismos, que no se necesitaba un notario, simplemente era la coalición de trabajadores, pues, que hacían una asamblea, designaban un secretario y ellos mismos se organizaban, y que de igualmente tenía que existir una certificación del acta de la asamblea, en donde los trabajadores decidían el contenido del conflicto y del pliego de peticiones que iban a plantear al patrón. De igual manera, si le daban facultades suficientes a sus representantes para negociar, o si por el contrario, se recordarán ustedes, eran ad referéndum, es decir, que solo iban a ser portavoces de las propuestas, pero que previo a tomar cualquier decisión tenían que regresar a la asamblea, es decir, al grupo coaligado, para que éste las pudiera aprobar. Buenas tardes, mi estimado, a los dos Diegos, sean bienvenidos. Bueno, eso es lo último que vimos del grupo coaligado. Ahora vamos a ver la forma en que acredita la representación, ¿sí? En la que acredita la representación el sindicato. Bueno, vamos a encontrarnos aquí que se recordarán ustedes que en el artículo 377, segundo párrafo, nos establece que los sindicatos pueden delegar para llevar a cabo la negociación al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros. Artículo 377, segundo párrafo. Recordarán ustedes que el sindicato sí tiene personalidad jurídica, y a la vez hablamos de que los representantes del sindicato, el comité ejecutivo, también tienen una personería que está inscrita en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Se recuerdan hace un año que vimos el tema de constitución de un sindicato? Se inscribe ante la Dirección General de Trabajo, tienen su personalidad jurídica los sindicatos, y los miembros del comité ejecutivo tienen la personería. Entonces, ¿qué tienen que adjuntar cuando un sindicato se apersona a un conflicto colectivo frente a un órgano jurisdiccional? Pues lo que tiene que adjuntar es, en primer término, lo que les digo, la representación legal y además la personería jurídica, ya sea de los 3 integrantes del comité ejecutivo o los 5, los que hayan decidido, porque vean lo que les acabamos de leer en el artículo, que puede ser el comité ejecutivo en pleno o 3 de sus miembros. En todo caso, sea la totalidad de ellos o solo 3 miembros, tienen una jurídica inscrita en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Bueno, acto seguido, ¿qué más debe acreditar el sindicato cuando acude a una negociación? ¿Sí? Cuando acude a una negociación,
hablamos que necesitan la certificación del acta de la asamblea en donde los trabajadores acordaron el proyecto de pacto, ¿sí? El planteamiento del conflicto, ¿sí? Y la designación de los miembros de ese comité ejecutivo, sean todos o únicamente 3, y si tienen o no facultades, ¿sí? Suficientes para llegar a acuerdos. Básicamente todo lo que tiene que estar acreditado en esa acta, vámonos al artículo 222, mis estimados amigos, vámonos al artículo 222, literal D. Artículo 222, literal D. Bueno, pues recuerde, por favor, Gabriel Alvarado, se está prendiendo su micrófono, por favor. Bueno, recordemos pues que en el sindicato, como lo vimos hace un año en Derecho Colectivo Sustantivo, el máximo órgano del sindicato, ¿quién es? La asamblea, ¿sí? La asamblea. Hay que recordar que no podemos tener esa idea errónea de creer que es el comité ejecutivo o que es el secretario general, no. Es la asamblea el máximo órgano. ¿Y qué nos establece el artículo 222, literal D? Lo leímos la vez anterior, y dice que son atribuciones exclusivas de la Asamblea General de aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo, ojo acá, puede celebrar ad referéndum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? El acta de la Asamblea, ¿sí? El acta de la Asamblea tiene que contener entonces ese acuerdo, ¿sí? Ese acuerdo de la Asamblea en donde deciden plantearle un pliego de peticiones al patrón, ¿sí? En primera instancia, en esa vía extrajudicial, que ya hoy entramos primero vez a ese tema. Tiene que haber una asamblea en donde la asamblea discute y decide, miren, hay que plantear ciertas peticiones que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones de trabajo. Perfecto. Hay un consenso, hay mayoría, aprobado. Eso tiene que ir acreditado en el acta. Bueno, ahora, ¿qué vamos a pedir? Porque no es solo pedir por pedir, y acuérdense lo que yo les he platicado, que tenemos que ser muy cuidadosos, que una negociación colectiva, lo vamos a ver ahorita en el siguiente tema, también es una solicitud de la mejora de los derechos de trabajo, ¿sí? Siempre y cuando sean racionales a las posibilidades del patrón. Eso lo habíamos visto, estaba en los considerandos que vimos en la primera clase, ¿se recuerdan? Bueno, se aprueba entonces qué peticiones se le van a hacer al patrón. Vamos a pedir un aumento de salario, vamos a pedir más días de vacaciones, vamos a pedir permisos para poder examinarnos de nuestros privados, etc. Sí, es lo segundo que tiene que quedar plasmado en la asamblea. ¿Qué se va a pedir? El proyecto de pacto colectivo. Después de conformidad con lo que establece el artículo 377, segundo párrafo, aquí vamos a ver que entonces ya tienen que manifestar, ¿sí? Tienen que manifestar, si van a ser sus representantes el comité ejecutivo en pleno o solo 3 de ellos, ¿sí? Tercer aspecto que se aborda en la asamblea. Regresamos a la literal D del artículo 222 y aquí nos dice que es la asamblea la que tiene la facultad de darle atribuciones ad referéndum a los negociantes que hayan designado, es decir, que solo sean portavoces de las peticiones, que se las planteen al patrono, que escuchen una contraoferta y regresen a la asamblea, o la propia asamblea, como nos establece la literal D, nos dice que en algún momento pueden darle libertades a los negociantes para que suscriban pactos a nombre de ellos. Considero por la experiencia que hay en Guatemala que lo más saludable sería que mejor fuera solo ad referéndum y que los negociantes en algún momento pudiesen traer las propuestas de mejoras o la contraoferta que pudiera hacer el patrón. ¿Por qué les digo esto?
suele darse una mala práctica, no en todos los sindicatos, no en todas las instituciones, pero resulta que se negocia el pacto y los beneficios para la colectividad son mínimos. Y uno después se encuentra que para el comité ejecutivo negociaron que puedan dedicar el 100% de su tiempo a actividades sindicales, que van a contar con un vehículo, que van a contar con combustible, que se les va a proporcionar viáticos para visitar las distintas sedes de las instituciones, etcétera. Entonces, si se va a dar esta figura, que la ley lo contempla, de darle facultades completas a los representantes, sí tendría que haber una seguridad de que efectivamente estos líderes sindicales representan los intereses de los trabajadores agremiados al sindicato, ¿vieron? Pero se los pongo en un contexto porque suele ser muy recurrente, lastimosamente, no digo nombres de sindicatos ni instituciones, pero en la práctica creo que todos sabemos que suele suceder que a veces los beneficios son más o exclusivos del comité ejecutivo y no tanto de la generalidad. Bueno, y finalmente regresamos al 377, segundo párrafo, y nos establece, aquí dice, si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto. Bueno, ojo aquí, pues, ¿quién tiene que aprobar el planteamiento del conflicto? La Asamblea General, ¿sí? Y esto tiene que constar en esa acta de asamblea, de la cual les digo, necesitamos una certificación en donde consten todos estos extremos. Regresa el grupo de negociadores, sea todo el comité ejecutivo, o sea que solo fueron 3, y les dicen, miren, lastimosamente, después de 30 días de estar negociando con el patrono, lastimosamente no hay acuerdo. Señores, la idea es plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social, pero quien lo tiene que aprobar es la Asamblea General, ¿sí? Quien aprueba el planteamiento del conflicto es la Asamblea General. Entonces, para que por favor tomemos en consideración esa situación y de tal manera, entonces, recapitulando, para acreditar un sindicato, el planteamiento de un conflicto, la personalidad jurídica y la personería del sindicato, ¿sí? Como líderes sindicales. Después necesitaríamos una certificación del acta de asamblea, ¿sí? En donde se aprobó el proyecto de pacto, en donde se legitimó al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus representantes, en donde se determinó si tenían facultades ad referéndum o facultades ilimitadas para poder negociar, y finalmente el planteamiento del conflicto, ¿sí? El planteamiento del conflicto. Esto necesitaríamos acreditar llegado el momento, ¿sí? Llegado el momento de judicializar ya la diferencia que hubiera entre patronos y trabajadores. Quiero comentarles, vamos a ver si lo tengo por acá. Fíjense que tenía a la mano, ahorita los voy a buscar, ¿vieron? Perdonen que se me perdió, pero solo para finalizar un tema que habíamos visto con antelación, se recordarán ustedes que yo les platiqué en algún momento que eh, había una discrepancia entre si, bueno, hay una interpretación en cuanto a que los grupos coaligados no gozan de protección. ¿Se recuerdan que alguien mencionaba que de conformidad con lo que establece el artículo 376 se debe dar un aviso a la Inspección General de Trabajo, ¿sí? De la conformación de un grupo coaligado? Vamos a leerlo rapidito. Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, que es el comité ad hoc, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Se recuerdan que les comenté que aunque estaba contemplado en la ley, en la práctica no solía darse, y también por un tema que vamos a ver más adelante en cuanto al poco uso que tiene la figura del arreglo directo. Pero siendo concreto aquí, les mencionaba yo que no suelen darse o no solían darse esos avisos porque la interpretación que se daba no hace mucho era que el grupo coaligado no gozaba, ¿sí? No gozaba
de inamovilidad. No obstante lo anterior, yo les comenté que ya habían 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pendiente de una tercera que, para serles franco, la busqué, más no encontré ahorita, no sé si todavía no han resuelto o si mi búsqueda fue infructuosa, pero habían varias sentencias ya pendientes, solo de que fueran resueltas esa tercera, digamos, sentencia de amparo, para que tuviéramos ya doctrina legal que nos estableciera que los grupos coaligados efectivamente gozan también de inamovilidad. Yo revisando ahorita las 2 sentencias, y perdonen, las tenía a la mano y no sé qué se me hicieron, yo revisando esas 2 sentencias, dándoles un poquito de lectura, vi que en gran medida la Corte se basó en el artículo 15, ¿sí? En el artículo 15 del Código de Trabajo, se recuerdan ustedes del vacío legal, cual nos establece que cuando una norma no esté regulada, se contemplará en primer término los principios, en segundo lugar la equidad, ¿sí? Y entonces lo que la Corte estableció en algún momento es, bueno, para los grupos coaligados, la ley no establece nada. No establece que no les asista el derecho a inamovilidad, simplemente no lo regula. Como es un vacío legal, hay que entrar a los principios del derecho del trabajo, y ahí encontramos obviamente el principio tutelar, principio de igualdad, y con ese argumento es que en 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, perdonen, prometidos que se las envío, fue que la Corte en esos casos particularmente decidió, ¿sí?, otorgarle la protección de inamovilidad. Casi seguro que ahorita ya existe la tercera sentencia, pero les digo, en las carreras de la semana pasada sí lo estuve buscando, mas no fue fructífera mi búsqueda. No quiere decir que todavía no estén, pero si encuentro, ya se las comparto, pero las otras 2 sentencias sí las tenía aquí a la mano, lastimosamente que tuve una reunión ahorita y perdí un poquito aquí los archivos, pero se los quería comentar por esa duda que había quedado de este aviso que se envía, que si bien está regulado, que son 5 días para enviar el aviso de la conformación de un comité ad hoc, con antelación, pues no se hacía en virtud de que no había una protección de todos modos para el uso de esta figura. Bueno, y finalmente encontramos aquí en la forma de representación de los sujetos procesales el tema de los patronos, que este es más sencillo. Vámonos al artículo 382. Artículo 382. Bueno, ¿qué nos establece el 382? Dice, dentro de las 12 horas siguientes al recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la conformación del Tribunal de Conciliación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deberá nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, ojo aquí, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. ¿A qué se refiere esto entonces? ¿Qué nos habla del artículo 377? Nos dice que un grupo coaligado, en la primera parte nos habla que tendrán no más de 3 delegados, ¿sí? Cuando hablamos del grupo coaligado. Y la segunda parte del artículo 377 nos habla que el sindicato será representado en pleno por el comité ejecutivo, que supongamos sean 7, o por 3 de sus miembros. Entonces, cuando se refiere que el patrono debe nombrar una comisión análoga, quiere decir que va a nombrar a una comisión con igual número de negociadores que la contraparte, es decir, en este caso, los trabajadores. Si es un grupo coaligado y decidieron que el comité ad hoc fuera de 3, el patrono nombra 3 representantes. Si es un sindicato cuyo comité ejecutivo son 5 o 7 integrantes, entonces el patrono tiene que nombrar a 5 o 7 representantes que lleven a cabo la negociación. ¿Quiénes van a ser normalmente los que representen al patrono en este tipo de negociaciones? Bueno, en el Estado es sencillo,
es la entidad nominadora la que delega a sus representantes. Entonces, en las instituciones del Estado suelen ser, por ejemplo, el jefe, el director financiero, si hay un director de recursos humanos o un director de presupuesto, el director del departamento de asuntos jurídicos, etcétera. Sí, va a ser gente cercana a la entidad nominadora que va a nombrar por un acuerdo de la institución respectiva para que lo representen en la negociación. Si fuera en la entidad privada, ustedes pues saben ahí que existen mandatarios especiales con representación, judicial con representación. Si solo fuere uno, podrá nombrar de repente la empresa o la sociedad, al gerente general, a un gerente de ventas, etcétera. ¿Sí? La idea que debemos comprender es que dependiendo la cantidad de negociadores que existan del lado del trabajador, esa misma cantidad va a existir del lado del patrono y, reitero, en el Estado va a ser gente que determine la entidad nominadora y en el sector privado, pues ahí nos regimos ya un poquito más a las leyes del derecho civil, que serán, reitero, sus mandatarios, o en todo caso, gerentes generales, gerentes de ventas, etcétera. ¿Dudas hasta donde hemos visto aquí la forma de acreditar la personería por parte de los sujetos procesales? ¿Dudas? No, licenciado, todo bien. No, ¿Vamos licenciado. bien? Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos al siguiente tema. Creo que, miren, yo más o menos había platicado con Javier lo que veríamos hoy. Creo que él preparó un documento que me pareció pues bien cuando lo revisé. Si quieren nos vamos a ir basando en ese documento y vamos a trabajar a partir de ahí y yo voy a ir dando algunas otras explicaciones. Creo que nos correspondería ver la negociación colectiva, ¿sí? Bueno, antes de entrar al tema del conflicto como tal, yo quería hacer un pequeño paréntesis de lo que es la negociación colectiva. Tenemos que entender la importancia, ¿sí?, que esta negociación colectiva tiene para el trabajador, ¿sí? Cuando hablamos de sindicatos de negociación colectiva, podemos tener una idea errónea por la triste realidad que hemos visto a veces en la mala práctica sindical en Guatemala, reitero, no en todos los lugares, pero sí en varios sindicatos, pero realmente la negociación colectiva es un arma muy buena para el trabajador. Entonces vamos a darle lectura al documento y nos da aquí una pequeña definición. La negociación colectiva como instrumento. El mejor instrumento que tienen las organizaciones de trabajadores para mejorar la situación de los trabajadores es sin duda la negociación colectiva. ¿Se recuerdan hace un año cuando vimos las finalidades inmediatas de las organizaciones de trabajadores? Hablamos que entre las inmediatas estaba el mejorar las condiciones de vida y de trabajo actual de esos trabajadores, ¿sí? A través precisamente de la contratación colectiva, ¿sí? Una de las finalidades inmediatas del derecho colectivo es mejorar las condiciones que actualmente tienen los trabajadores. ¿Y por qué la importancia de la negociación colectiva? Si ustedes revisan este código, yo les apuesto que muchos de los beneficios que hoy en día tienen ustedes ya dejaron atrás por muchísimo a este cuerpo normativo. Un código, estábamos hablando, casi 60 años sin una reforma sustancial y de fondo. Los beneficios que hoy ustedes puedan tener, como los hemos mencionado, más días de vacaciones, licencias para estudiar privados, un bono cuando van a imprimir su tesis de licenciatura, algún bono, los famosos bonos, los hemos hablado del pescado y tantos bonos que hay en las instituciones. Todo eso es producto de la negociación colectiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en la Constitución Política de la República también al inicio del curso? El Estado se garantiza para proteger y darle como herramienta al trabajador la negociación colectiva. De ahí la importancia de esta figura. Recuerden, vamos a ver más adelante que un pacto, o lo vimos el año pasado, que un pacto colectivo de trabajo, la máxima vigencia es de 3 años, por lo que cada 3 años se entran a revisar las condiciones de trabajo y obviamente pueden ir mejorando. Adelante, mi estimada Gladys.
Una consulta, licenciado. Estamos hablando, pero de la normativa de las instituciones públicas. No sé por qué en Guatemala seguimos con las instituciones privadas sin tener esta lucha, porque realmente en las instituciones privadas definitivamente pues, tenemos a veces que trabajar por lo que hay. No se respeta ninguna de los pactos que se hacen y realmente las personas encargadas de estas entidades pues juegan con todo esto que ya está colocado en una ley, ¿verdad? Con la ley de trabajo. No sé por qué estamos de esa manera, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión de este lado, ¿verdad, Alex? Por eso lo interrumpí en ese punto, porque me parece interesante saber por qué no se lucha también por esa denominación de los trabajadores, ¿verdad? Gracias. Sí, no, totalmente, mi estimada Gladys, totalmente de acuerdo. Ya lo hemos abordado en otras clases. Eh, Tendríamos que ahondar en muchos temas, pero hay una represión, se podría decir, del sector privado a fomentar las organizaciones de los trabajadores. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuántos formularios, incluso cuando usted es una institución privada, donde preguntan incluso si usted ha participado en algún sindicato? Eso puede ser un estigma para que a usted no lo contraten. En cuanto se enteran que alguien empieza con la formación de un sindicato, rápido los despiden antes que puedan dar incluso el aviso a la Inspección General de Trabajo para gozar de inamovilidad. Y creo que hace un año incluso yo les comenté un caso muy puntual de una embotelladora en Petén, caso muy sonado, que incluso decidieron cerrar, simular la quiebra de la empresa y crear otra empresa con tal de únicamente de deshacer el sindicato. Pero podríamos hablar muchísimo de ese tema, mi estimada Gladys, pero en conclusión, concuerdo con usted, existe un movimiento del sector privado que se dedica a no permitir que crezcan estas organizaciones sindicales. Así es, mi estimada Gladys. Bueno, entonces les decía que vemos la ventaja, ¿sí? La ventaja de tener una negociación colectiva, porque incluso un pacto se puede revisar cada 3 años como máximo y no encontramos las vicisitudes que nos conllevaría eh, sujetarnos a una ley como el Código de Trabajo, que pasan 60 años y no hay cambios. Les recomendaría ahí poder darle lectura al convenio 87 y 98 de la OIT, el convenio 87, convenio sobre libertad sindical, y el convenio 98, que es sobre el derecho a la sindicación y negociación colectiva. Convenio 87 y convenio 98. OIT, Guatemala es miembro, estos dos convenios que hablan precisamente de esto, del derecho a la sindicalización y muy puntualmente de la negociación colectiva y cómo el Estado, cosas que no se cumplen a cabalidad en Guatemala, debe fomentar, fortalecer y proteger esa negociación colectiva, que es la herramienta más inmediata que tienen los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo. Bueno, vamos a ver a la negociación colectiva desde el punto de vista social laboral. Nos colocaron aquí en el material, dice: la negociación colectiva nace del conflicto de intereses económicos sociales que existen entre trabajadores y patronos, en donde la negociación constituye el principal instrumento para llegar a acuerdos que permitan superar el conflicto existente. Vamos a ver. Visto desde el punto de vista sociolaboral, aquí creo que es muy fácil de entender con este concepto. Hay una parte que está haciendo una demanda, que es el trabajador, que reclama derechos de otra parte que los puede dar, que es el patrón. Aquí entramos en ese juego. Se recordarán ustedes que en el considerando del Código de Trabajo, vimos, hay aquí, no lo tengo ahorita acá, sí, el sexto considerando, las normas de trabajo deben inspirarse en el principio que deben ser conciliatorias entre el capital y el trabajo, ¿sí? Entonces aquí hablamos que hay un ánimo, aquí debe existir un ánimo en esta relación de trabajo, patrono, trabajador, un ánimo conciliatorio entre el capital y el trabajo, ¿sí? En virtud de que no es idóneo
para la relación laboral en general tener a trabajadores descontentos o por otro lado, en ese mismo centro de trabajo, a un patrono que está más dedicado a reprimir, a despedir trabajadores. Entonces, este enfoque de la negociación colectiva desde el ámbito sociolaboral nos habla que entre las dos partes, patrono y trabajadores, debiese existir un ánimo conciliador entre el capital y el trabajo para evitar, sí, conflictos de carácter social en la vida de la empresa. Bueno, desde el punto de vista político, demos lectura al documento. La negociación colectiva es entendida como un mecanismo a través del cual los sindicatos, los empleadores y el Estado ponen de manifiesto el poder que cada uno de ellos tiene. En ese sentido, el resultado de la negociación colectiva tiene que ver con el poder que cada uno de ellos tiene en el proceso de negociación y en el contexto en que ésta se desarrolla. Bueno, aquí hablamos un poquito más de finalidades mediatas, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando vimos el año pasado las finalidades mediatas de los sindicatos? Aquí hablamos más a largo plazo. ¿Pero qué quiere decir con esto? Vean, acabamos de ver, digamos, el ámbito laboral de la negociación colectiva. Bajo este concepto político, nos está hablando que los sindicatos suelen tener incluso una influencia dentro de las decisiones políticas del país. Quizá aquí no lo vivimos al 100%, pero recordemos rapidito cuando existe una famosa manifestación en protesta al alza de los precios. ¿Quiénes se manifiestan? El sindicato tal, el sindicato tal. ¿O qué establece la prensa? El sindicato tal, ahora callado frente a alguna decisión que consideren inadecuada del gobierno, el sindicato tal no se ha pronunciado, y así podemos tener muchos ejemplos. Se recordarán ustedes de cómo los sindicatos en algún momento juegan un rol dentro de la política del país, y de esta cuenta juegan o intervienen los patronos, interviene el propio Estado también queriendo hacer un pulso político y el propio sindicato tratando de mostrar poder. Ya les decía yo, en su momento lo compartí en la clase anterior, para los que la hayan visto puedan ver, muy buena, una película que se llama El Irlandés, en donde habla de la historia de cómo en los años 30, me parece, por ahí, 30, 40, el sindicato de camioneros de Estados Unidos tenía tal peso que incluso quitaban o ponían presidentes. Creo que hablaba sobre los años 60, creo, porque hablaba del presidente Kennedy, si no mal recuerdo. A eso se refiere de esto desde el punto de vista político, cómo la organización sindical puede llegar a tener tal peso, ¿sí?, que pueden influir en la política nacional. Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, dice, deben de considerarse el conjunto de mecanismos que la ley provee, arreglo directo, vía directa y conciliación para arribar a acuerdos en la solución de los conflictos colectivos, que no deben ser considerados como un juicio o un proceso contradictorio, sino como el mecanismo de diálogo idóneo para armonizar los intereses del capital. Aquí vamos, bueno, en la primera parte nos habla, la parte laboral que abordamos nos habla de un ánimo que debiese existir entre trabajadores y patronos para encontrar un equilibrio entre las pretensiones y lo que el patrono puede dar. ¿Sí? Bueno, en un ánimo armonioso, en una armonía. Lo segundo, político, lo que les digo, una influencia dentro de las decisiones de trascendencia nacional, y desde el punto de vista jurídico, que es este, nos habla ya de los mecanismos que existen para solventar la controversia que se da entre trabajadores y patronos, pero vean lo importante que nos habla este pequeño concepto que dice que no deben ser considerados como un juicio o como proceso contradictorio, sino como el mecanismo de diálogo idóneo para armonizar intereses del capital y el trabajo. Vamos a ver que el arreglo directo, la vía directa y la conciliación, que están ahí entre paréntesis, no son propiamente como los juicios que conocemos, en donde las partes presentan argumentos, presentan pruebas y un juez emite una sentencia. No. Desde el punto de vista jurídico, la negociación colectiva en estas instancias todavía busca acuerdos, consensos, que las partes cedan, ya sea
en las pretensiones o en poderle dar algunos beneficios a los trabajadores. Quería que tuviéramos esta pequeña introducción de lo que es la negociación colectiva, porque de verdad me interesa muchísimo que dimensionen la herramienta que los trabajadores tienen en la mano y la importancia que tiene esta en el desarrollo, ¿sí?, de toda la vida del trabajador, incluyendo obviamente, como les decía, todos los derechos que al día de hoy se tienen en muchas instituciones que son producto de esta negociación colectiva. Entonces esto era como un marco introductorio, pero no sé si existe una duda o consulta acá, o avanzamos al siguiente tema que sería propiamente ya los conflictos colectivos. ¿No hay dudas? Seguimos. Por el momento no, licenciado, gracias. Excelente, mis amigos. Bueno, vamos al siguiente, al material entonces, y nos habla aquí los conflictos colectivos. Bueno, aquella controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva, con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentadas por los trabajadores que urgen de ser solucionadas y que tienen por objeto transformar las condiciones de prestación de servicios. Bueno, dice aquella controversia, ¿verdad? La controversia es una discusión extensa, minuciosa entre dos partes en la que cada quien acude a su propia argumentación, ¿sí?, apoyando sus peticiones, tratando de convencer a la otra parte de que le asiste la razón, ¿sí? Una controversia es una pelea, es un combate en el que cada quien tiene una forma de ver las cosas y defiende una posición. Entendiendo entonces que el conflicto se origina de una controversia, en este caso entre patrón y trabajador, vamos a ver entonces que normalmente, bueno, que aquí existe un interés de la parte de los trabajadores en generar cambios en los derechos que le asisten en la relación laboral. En primer lugar, puede ser cambiar las condiciones de trabajo en virtud de que las necesidades actuales han superado a los insumos que se tienen y que la actividad de trabajo ya no se puede realizar con los insumos o las condiciones que se tienen actualmente. Por ejemplo, cuando vino la pandemia del coronavirus, de un momento a otro, sí, de un momento a otro, resulta que necesitábamos gel, mascarillas, alcohol, se recordarán ustedes. Entonces, lo que anteriormente se hacía sin esos insumos, a partir de un día de abril, que creo que fue cuando ya más que todo fueron haciéndose necesarias esas cuestiones, las condiciones variaron de tal forma que los trabajadores, bueno, hubieron instituciones y empresas que estaban cerradas, algunas trabajaban, pero obviamente los trabajadores se vieron en la necesidad, ¿sí?, en la necesidad de poder pedir que mejoraran sus condiciones actuales en virtud que las necesidades los habían superado, ¿sí? Aquí no estamos hablando en primer lugar de mejorar beneficios o derechos, más salario, más vacaciones, no. Aquí hablamos que existían unas condiciones de trabajo y que las condiciones de vida los obligaron a buscar, ¿sí?, nivelar los insumos y condiciones de trabajo para continuar prestando el servicio. Ese sería entonces el primer lugar o la primera postura que obliga a los trabajadores a plantear un conflicto, es decir, a generar una controversia en la que le dicen al patrono, las condiciones de trabajo nos superaron y necesitamos que nos puedan nivelar dichas condiciones de trabajo para poder prestar el servicio. Seguidamente, sí ya podemos hablar que obviamente viene un interés de los trabajadores por la superación de sus condiciones en la contratación individual de trabajo, es decir, mejorar las condiciones. En este caso, sí podemos hablar ya de mejorar salario, de mejorar vacaciones, licencia para estudiar privados, estos beneficios que hemos hablado que son los más recurrentes. ¿Sí? Entonces, vemos que hay dos situaciones aquí que nos obligan, ¿sí?,
a plantear una controversia, a iniciar un conflicto, cuando las condiciones de trabajo superan, ¿sí? La manera en que se presta el servicio, se crean los bienes, y existe una segunda etapa en donde lo que se busca es obviamente mejorar los derechos de la contratación individual, mi salario, mis vacaciones, etcétera, pero siempre obviamente abordándolos del conflicto colectivo, es decir, desde el sindicato o grupo coaligado. Bueno, vamos al objeto. Los conflictos del trabajo pretenden el predominio de la opinión de la conveniencia, del derecho o de la exigencia propia, concesión o derrota de la otra parte. En la generalidad de estas divergencias originadas entre trabajadores y patronos con motivos de la prestación laboral y cuyo objetivo consiste en una ventaja material o en la restauración de la situación beneficiosa anterior. ¿Cuál es el objeto de los conflictos? ¿Sí? Aquí estamos hablando de tratar de imponer, ¿sí? Mis peticiones frente a la otra parte, ¿sí? Obligar a la otra parte que pueda ceder ante mis pretensiones, ¿sí? Convencer, ¿sí? Vieron que aquí dice concesión o derrota de la otra parte que puedan accederse a mis peticiones. Ese es el objeto de los conflictos, ¿sí? Obtener un beneficio, que cedan a mis pretensiones y que la otra parte obviamente pueda conceder los derechos o beneficios que se le están reclamando. Solo recordemos siempre, por favor, eso tengámoslo muy presente, creo que lo estábamos considerando, que las pretensiones siempre tienen que ser acordes a las posibilidades del patrón. No sé si es en los considerandos lo tenemos. No lo tengo aquí a la mano ahorita, pero sí, el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para estas, llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal. Ojo ahí, pues, esa es parte fundamental de la negociación colectiva, acorde a las posibilidades del patrón. O sea, no porque el objeto de la negociación colectiva sea imponer mi voluntad o mis pretensiones, me voy a cegar cuando puedo yo saber que el patrono no está en condiciones de otorgarlas. Yo también tengo que ceder, porque el objeto de la negociación colectiva de la otra parte, en este caso el patrono, también puede ser que el trabajador ceda en el volumen de sus pretensiones, sabiendo yo como patrono que no puedo darle cumplimiento a las mismas. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, mis estimados jóvenes? Todo bien, Lick. Excelente, pues sigamos. Vamos entonces propiamente a la clasificación de los conflictos. Existen dos clases de conflictos. Uno, los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho y conflictos colectivos de carácter económico-social. Mucha atención aquí, pues. Conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho son aquellos que buscan obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva, que se han visto incumplidas por alguna de las partes de la relación de trabajo. Bueno, aquí estamos hablando, lo vimos cuando desarrollamos el tema del contenido del derecho colectivo de trabajo, aquí estamos hablando que son juicios de alguna manera, por llamarlos de alguna manera, juicios ejecutivos. Aquí estamos hablando que había un convenio, había un pacto, hubo un arbitraje y no se cumplió con el mismo, ¿sí? Y no se cumplió con el mismo, entonces se acude a la vía respectiva para obligar al cumplimiento de ese contrato o pacto colectivo que no se realizó. Por ejemplo, veamos el artículo 386. Vamos a ver ahorita los casos de procedencia, ¿sí? Del conflicto colectivo de carácter económico-social. Ojo ahí.
Los casos de procedencia. ¿Cuándo procede plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico? Vamos, pues 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. ¿Sí? La rebeldía a cumplir con el acuerdo será sancionada con multa de 500 a 1000 quetzales tratándose de patronos y de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueron los trabajadores. Vámonos al siguiente párrafo. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Y ojo aquí, dicha parte también puede optar, pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Artículo 386, segundo párrafo. En la primera parte nos dice que si hay algún acuerdo, efectivamente se suscribe y demás. Vamos a ver en el conflicto colectivo que hay una parte en donde podemos ir a la huelga sin agotar nuevamente el procedimiento, pero aquí muy puntualmente nos establece que si una de las partes incumple, la otra parte tiene derecho de acudir a exigir el cumplimiento de lo pactado ante los tribunales de justicia. Y veamos, jóvenes, pregunta de examen. Artículo 292, literal A, ¿sí? 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones A, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivado de la aplicación de las leyes. Entonces, pregunta de examen. La vía procesal para plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, ¿sí? Es el juicio ordinario ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Aquí no hablamos de tribunal de conciliación, no hablamos ya de tribunal de arbitraje, aquí esa fase fue concluida, ya había un convenio, ya había un pacto, ya había una sentencia arbitral y una de las partes la incumple, eso faculta a la parte agraviada a plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿ante quién? Ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social por la vía del juicio ordinario, para que por favor lo tengamos claro. Y el segundo caso, vamos al artículo 406, vamos al artículo 406, que aquí vamos a ver que cuando el segundo caso en el que procede un juicio colectivo de carácter jurídico o de derecho es ante el incumplimiento de una sentencia arbitral, ante el incumplimiento de una sentencia arbitral. Artículo 406. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2000 quetzales, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadoras. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución en lo que fuere posible y el pago de daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Aquí entonces vamos a ver que estas son los dos motivos por los cuales se puede plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, ante el incumplimiento de un convenio o pacto o ante el incumplimiento de una sentencia arbitral. Se plantea por la vía ordinaria ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social y, ojo,
que ambos artículos mencionan, muy importante, que le dan derecho, ¿sí? Le dan derecho al trabajador de requerir el pago de daños y perjuicios, ¿sí? De daños y perjuicios. Supongamos que el patrono prometió dar un bono escolar en enero para pagar el colegio, la inscripción, colegiatura de los estudiantes, de los hijos de los trabajadores. Y este no cumple. Dentro del juicio colectivo de carácter jurídico de derecho, le podrían requerir al patrono el pago de daños y perjuicios en virtud de que, por ejemplo, el no haber pagado en el mes de enero, esa colegiatura le significó en el colegio a usted una penalización del 100%. Le causó un daño, ¿sí? Le causó un daño. Tal vez para hablar de algún caso muy particular, ¿sí? Si fuera, no sé, algún dinero para alguna inversión que no logró generar ganancias, pues pensar en los perjuicios, pero originalmente, si ustedes ven en los dos artículos, facultan al trabajador no solo para pedir la ejecución de lo que se hubiera dejado de cumplir, sino que además, si hubieron daños y perjuicios, pedir el pago de estos al patrón. ¿Dudas o consultas aquí, jóvenes? Aquí sí estamos en el desarrollo propiamente de los conflictos. Aquí si hay dudas, con muchísimo gusto. ¿No? Bueno, vamos entonces. El segundo tema, entonces, el segundo conflicto, vamos al documento, es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Establece aquellos cuyo propósito sean la creación o regulación de nuevas y mejores condiciones de prestación de servicios. Quizás esto es lo medular de este curso, jóvenes. El conflicto colectivo de carácter económico-social. Lo que les decía, este es el vehículo que tienen los trabajadores para buscar, a través de la negociación colectiva, la mejora de sus derechos actuales de trabajo. Es decir, el Estado protege la negociación colectiva, la fomenta, la estimula, y el vehículo para hacer uso de ese derecho es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Este es el procedimiento que vamos a utilizar, ¿sí?, para llevar a cabo esa negociación colectiva y buscar las mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Cuándo procede el conflicto colectivo de carácter económico-social? Bueno, vamos a ver qué procede en tres situaciones. La primera, cuando el patrono se niega a negociar con un grupo coaligado un pliego de peticiones, ¿sí? Se recuerdan que vimos el grupo coaligado, nombran un comité ad hoc, se le presenta al patrón y si éste se niega a negociar con ellos lo que han planteado en ese pliego de peticiones, procede el conflicto colectivo de carácter económico-social. Segundo caso, si existe una negativa del patrono a negociar con sus trabajadores sindicalizados un proyecto de pacto de condiciones de trabajo. Vamos al artículo 51. Vamos al artículo 51. Este artículo 51 lo vamos a ver despacito en la próxima clase, ¿oyeron? Yo les voy a recomendar ahí algunas negociaciones, pero lo vamos a ver. Artículo 51. Dice, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración, por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Aquí está la segunda entonces, artículo 51.
Si un sindicato plantea su proyecto de pacto, estimado patrón, aquí está, mire, vamos a llegar a la recepción, sello de recibido, queremos la negociación, y sea que en los 30 días no logren llegar a un acuerdo, o si después de haberlo presentado nunca reciben una respuesta, después de esos 30 días de la negativa del patrón a negociar o a llegar a acuerdos, están facultados para plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Sí? Entonces llevamos que el primer caso de procedencia es cuando un grupo coaligado presenta un pliego de peticiones al patrono, ojo que aquí no hablamos de plazo, y este se niega, los faculta para plantear el conflicto. Si es un sindicato, tienen que transcurrir 30 días entre que negocian o el patrono definitivamente no se manifiesta para plantear el conflicto, ¿sí? Y el último caso de procedencia, vamos al artículo 386 que acabamos de darle lectura. Artículo 386. ¿Se recuerdan que decía? Dimos la lectura donde decía que si hubiera arreglo, se da por terminada la controversia y las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije la conciliación. Nos habla aquí que en caso de incumplimiento, sí, hay una sanción, y el segundo párrafo nos dice aquí, atención jóvenes, queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Es decir, de conformidad con este 386, el grupo de trabajadores tiene dos rutas. Como ya lo vimos anteriormente, pueden plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho, o pueden acudir nuevamente al juzgado acreditando que el patrono no cumplió y entonces acceder ya a la fase de la huelga, ¿sí? Ya no hablamos aquí que entonces tendrían que plantear un nuevo conflicto, sino que este artículo dice que tienen el derecho para declararse en huelga según corresponda, sin tener que acudir nuevamente a la conciliación. Entonces, este sería el tercer caso de procedencia del conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Sí? Ya no hay necesidad de plantear un nuevo conflicto, no queremos acudir al juicio colectivo de carácter jurídico de derecho, queremos retomar el conflicto inicial porque la condición se tiene que hacer por las mismas causas que dieron la inconformidad, y queremos acudir directamente a la huelga. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Me asusta, no sé si todo está quedando tan claro. Licenciado, buenas noches, ¿cómo estamos? Me saluda Eddie Adelante, García. mi estimado Eddie, adelante. En este caso, si procede la huelga, ahí hay que estudiar si la huelga o pasa a un segundo plano, si la huelga es legal o aquí ya se contempla como legal. No, aquí ya vamos, mi estimado Eddie, a que entra el proceso de la huelga. Aquí ya primero vamos a si es legal o ilegal y después si es justa o es injusta. O sea, simplemente le da la oportunidad a los trabajadores de ir a una fase del proceso sin tener que agotar la fase previa. Pero aquí entramos a toda la fase que vamos a ver más adelante, de que el juez tiene que determinar si la huelga es legal o ilegal y posteriormente si es justa o injusta. Por eso es que se le abre dos posibilidades a los trabajadores, de regresar a la huelga o plantear el conflicto colectivo de carácter económico, jurídico, perdón, de carácter jurídico o de derecho. Dice Sara, ¿podría repetir la tercera? Sí, mi estimada Sara. Veamos pues. Aquí estamos hablando de que eventualmente hubo una negociación entre trabajadores y patronos. Supongamos, se negoció un pacto colectivo de condiciones de trabajo. El patrono, no obstante, se suscribió e incumple con lo pactado en el pacto colectivo de condiciones de trabajo o en el convenio si fuera un grupo coaligado. Entonces los trabajadores pueden decidir no acudir al juicio ordinario para plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho para exigir para que un juez le exija el cumplimiento, sino que pueden optar a hacer
uso de su derecho de huelga, es decir, regresar al conflicto colectivo de carácter económico-social en el punto en donde se hubiesen quedado si el patrono no hubiera accedido a firmar el pacto o convenio, ¿sí? Les da esta posibilidad de regresar a esa etapa en que se quedaron sin necesidad de volver a agotar la negociación extrajudicial, la fase de conciliación, ¿sí? Les da la oportunidad de regresar directamente al conflicto a la etapa de la huelga. ¿Estamos, mi estimada Sara? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Una pregunta, no sé pero esto es de las clases anteriores, no sé si todavía me la puede resolver. Y adelante, mi Pero estimado Milton. en el artículo 296 dice que los representantes de los patronos y los de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo. En mi código de trabajo yo tengo el artículo 6º de la Constitución, Ajá. pero el artículo 6º de la Constitución es detención legal. Entonces No, ahí me hice un poquito de bolas. no, mi estimado Milton, cuando lo vimos se los mencioné, que se recuerden que el código es del año 60. Este artículo 6 se refiere seguramente a la constitución que regía en aquellos entonces. Y recuérdense que nuestra actual constitución es del año 85 y entró en vigencia en el año 86. Por eso la discrepancia ahí, mi estimado Milton. Excelente. Muchas gracias, Lick. No, con gusto. ¿Alguna otra duda o consulta, mis estimados amigos? Bueno, yo espero que haya quedado entonces todo claro. Solo voy a finalizar por aquí la grabación. Recording stopped. Y entonces nos veríamos el día miércoles. Primero Dios, veríamos arreglo directo, la vía directa y entraríamos ya a lo que es la demanda colectiva. ¿Vieron? Así que primeramente Dios miramos el día miércoles. Que Dios los bendiga y que tengan una buena segunda hora y un buen descanso. Nos vemos el día miércoles. Disculpa, solo una consulta. Gracias, Eric. Sí, mi estimada ¿Las Brenda. grabaciones quedan en algún lugar? Sí, Gracias, licenciado, Javier se las comparte, que las dejo en la nube. Javier se las comparte, mi estimada Brenda. Bueno, gracias, muy amable, licenciado. Va, feliz noche para todos. Gracias, Lick. Buenas noches.